En el bullicio de una noche madrileña. Mi dedo deslizó a la izquierda en la pantalla del teléfono, rechazando sin piedad el perfil de una mujer que sonreía con una confianza que me aterrorizaba. Al día siguiente, esa misma mujer entró en la sala de conferencias de la universidad donde estudiaba, presentándose como mi nueva profesora adjunta en el máster de Psicología Social. El shock me dejó paralizada. Y en ese instante supe que mi vida acababa de complicarse de una forma que nunca imaginé. Elena. Así se llamaba. Tenía 32 años. Con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta los hombros. Y sus ojos marrones profundos parecían leer cada pensamiento no dicho. Yo. Ana. A mis 27 años. Aún luchaba con mi identidad en una familia conservadora de Sevilla que esperaba que me casara pronto con un buen hombre. Aquel rechazo en la app había sido un acto de pánico puro, vi su perfil. Sentí una atracción inmediata. Y lo descarté para no enfrentar lo que eso significaba. Pero ahora. Allí estaba ella. Explicando teorías sobre prejuicios sociales y discriminación. Temas que resonaban demasiado en mi propia vida. Durante las primeras clases. Evité su mirada. Me sentaba al fondo, tomando notas furiosamente. Pero cada vez que hablaba sobre la presión familiar en la identidad de género, sentía que sus palabras me apuntaban directamente. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa sobre el impacto de la homofobia internalizada, me quedé rezagada para recoger mis cosas. Elena se acercó. Su voz suave pero firme, ¿todo bien? Ana. Pareces distraída últimamente. Mentí. Diciendo que era el estrés del máster. Pero sus ojos me decían que no me creía. Esa noche. En mi pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Reviví el momento del rechazo. ¿Por qué lo había hecho? Miedo. Puro miedo a lo que mi familia diría. A lo que la sociedad esperaría de mí. Mis padres. Devotos católicos. Siempre hablaban de valores tradicionales. Mi hermano mayor ya había formado una familia perfecta. Y yo era la siguiente en la línea. Al día siguiente, Elena anunció un proyecto grupal sobre conflictos internos en minorías sexuales. Me asignó a un grupo con ella como supervisora directa. Esto te ayudará a profundizar, dijo con una sonrisa que me hizo sonrojar. Durante las reuniones, sus preguntas eran incisivas: ¿cómo manejas el rechazo social? Ana, ¿has experimentado prejuicios en tu propia vida? Cada respuesta mía era un paso hacia la vulnerabilidad. Una vez, en una sesión individual, confesé sin querer que mi familia no entendería ciertas elecciones. Ella no presionó, pero su empatía era palpable. A veces, el mayor enemigo somos nosotros mismos, murmuró. Y sentí un nudo en la garganta. Poco a poco, Elena se convirtió en más que una profesora. Me recomendaba libros sobre identidad queer en España. Artículos sobre el matrimonio igualitario aprobado en 2005. Pero que aún enfrentaba resistencias en círculos conservadores. Compartíamos cafés después de clase, hablando de todo menos de esa app. Yo luchaba internamente, ¿debía confesar el rechazo? ¿O fingir que nunca había pasado? La tensión crecía, la interacción era un recordatorio de mi cobardía inicial. Una noche, en una fiesta universitaria, la vi bailando con amigos. Libre y auténtica. Y el celos me invadió. ¿Por qué ella podía ser así y yo no? El conflicto escaló cuando mi madre vino de visita. Ana, ¿has conocido a alguien? Tu prima se casa el mes que viene, dijo con esa presión sutil.
Le mentí sobre un amigo imaginario. Pero dentro de mí. Pensaba en Elena. Esa misma semana. En una clase. Elena compartió su propia historia, había salido del armario a los 25. Perdiendo amigos y enfrentando el rechazo de su familia vasca. Pero valió la pena. Concluyó. Sus palabras me golpearon como un trueno. Esa noche. Sola en mi cama. Lloré por la vida que no me atrevía a vivir. La primera gran confrontación llegó en una reunión de proyecto. Discutíamos un caso de discriminación laboral contra una mujer lesbiana. Y yo defendí apasionadamente el derecho a la privacidad. Elena me miró con orgullo. Pero luego preguntó, ¿y si la privacidad es solo una excusa para el miedo? Me quedé muda. Después. En privado. Exploté, no todos podemos ser tan valientes como tú. Ella frunció el ceño. Pero no retrocedió. La valentía se elige. Ana. Cada día. Salí furiosa. Pero sus palabras se clavaron en mí. Días después. Recibí un email de ella con recursos sobre terapia para identidad de género. Era un gesto sutil. Pero efectivo. Empecé a cuestionarme todo, mi educación. Mis creencias. Mi atracción por ella que crecía incontrolable. El máster avanzaba. Y con él. Mi dependencia de su guía. Pero el secreto del rechazo pesaba como una losa. ¿Cuánto tiempo más podría ocultarlo? La tensión interna me consumía. Y sabía que pronto algo tenía que romperse. El secreto empezó a agrietarse durante un viaje de estudios a Barcelona. Elena organizó un seminario sobre movimientos sociales en Cataluña. Y yo me uní al grupo. En el tren. Nos sentamos juntas por casualidad. Conversamos sobre la independencia catalana y cómo se entrelazaba con derechos LGTB. España ha avanzado. Pero las heridas persisten. Dijo ella. Refiriéndose a la dictadura franquista y su legado homofóbico. Asentí. Pero mi mente divagaba en nuestro encuentro virtual. En Barcelona. Paseamos por el barrio gótico. Y la ciudad vibrante contrastaba con mi termo interior. Durante una cena grupal en un restaurante de tapas. Elena contó anécdotas de su juventud, cómo había huido de Bilbao para estudiar en Madrid. Escapando de una familia que la presionaba para casarse. Mi madre aún reza por mi salvación. Bromeó con amargura. Todos rieron. Pero yo sentí un eco en mi propia vida. Esa noche. En el hotel. No pude dormir. Bajé al bar y la encontré allí. Sola con un vino. No puedo más con esto. Solté sin pensar. Ella levantó la vista. Sorprendida. ¿Con qué? Confesé lo de la app. Las palabras salieron en un torrente, el miedo. La atracción. El rechazo impulsivo. Elena palideció al principio. Luego rió suavemente. Lo sospechaba. Tu perfil era inconfundible. Me sentí traicionada por mi propia honestidad. Pero aliviada. Hablamos hasta el amanecer, ella compartió cómo había superado rechazos similares. Cómo había construido una carrera en psicología para ayudar a otros como nosotras. No te juzgo. Ana. El miedo es humano. Pero en sus ojos vi un atisbo de dolor. De vuelta en Madrid. Nuestra relación cambió. Elena se convirtió en mi mentora informal. Guiándome no solo en el máster, sino en mi autodescubrimiento. Me invitó a un grupo de apoyo LGTB en Chueca, donde escuché historias de mujeres que habían perdido todo por ser auténticas. Una. María. Habló de su divorcio forzado por su orientación
perdiendo la custodia de sus hijos. Eso me aterrorizó, imaginaba a mi familia reaccionando igual. Elena notó mi angustia y me tomó la mano, no estás sola. Ese gesto fue el comienzo de algo más profundo. Sin embargo, la presión familiar aumentaba. Mi padre llamó, insistiendo en que volviera a Sevilla para una reunión familiar importante. Sospechaba que querían presentarme a alguien. Mentí sobre exámenes. Pero el guilt me carcomía. En una sesión con Elena. Discutimos matices éticos, ¿era moral ocultar mi identidad para proteger a mi familia? Ella argumentó que la autenticidad era un derecho. Pero yo contraataqué, a veces. El amor familiar vale el sacrificio. La discusión se calentó, salí enfadada, acusándola de no entender mi contexto sureño más conservador. Días después. Una traición inesperada, una compañera de clase. Celosa de mi cercanía con Elena. Rumoreó sobre nosotras. Ana y la profe parecen muy unidas. Dijo en un chat grupal. El pánico me invadió. Confronté a Elena. ¿Quién lo minimizó? Rumores hay siempre. Enfréntalos. Pero para mí era un desastre, si llegaba a mis padres. Todo se derrumbaría. Esa noche. Discutimos ferozmente. Tú lo haces fácil porque ya lo perdiste todo. Grité. Ella se dolió, no lo perdí, lo gané. Me fui, sintiendo que la había herido profundamente. La reconciliación vino en una conferencia sobre ética en psicología. Elena presentó un paper sobre conflictos morales en identidades reprimidas, citando casos anónimos que sonaban demasiado como el mío. Después, me buscó, lo siento si te presioné. Admití mi error. Y en ese momento, nuestra conexión se fortaleció. Empecé a verla no solo como mentora, sino como aliada. Pero el costo era alto, mis notas bajaban por el estrés. Y mi familia notaba mi distancia. Una llamada de mi madre, Ana. Pareces cambiada. ¿Hay algo que no me cuentas? Colgué, temblando. El clímax de esta fase llegó cuando Elena me propuso coescribir un artículo. Tu perspectiva es valiosa, dijo. Acepté. Pero eso significaba más tiempo juntas. Más intimidad. En una noche de trabajo. Compartimos confidencias, ella admitió que mi rechazo inicial dolió. Pero la motivó a acercarse. Quizá fue el destino. Bromeó. Sentí mariposas. Pero el miedo persistía. ¿Valía la pena el riesgo? La tensión social en España, pese a las leyes progresistas, aún era real en familias como la mía. Sabía que pronto tendría que elegir. La elección se volvió inevitable cuando mi familia organizó una visita sorpresa a Madrid. Mis padres y hermano llegaron un fin de semana, cargados de expectativas. Queremos verte estable. Ana, dijo mi padre en la cena. Traducción, casada. Heterosexual. Normal. Esa misma semana, Elena y yo habíamos avanzado en el artículo, discutiendo casos de mujeres que sacrificaban su felicidad por normas sociales. El daño psicológico es inmenso, insistía ella. Asentí. Pero internamente luchaba. Durante la visita, evité mencionar a Elena. Paseamos por el Retiro. Y mi madre sacó el tema, tu tía dice que hay un chico perfecto en Sevilla. Fingí interés. Pero mi mente estaba en una cita no oficial con Elena esa noche. Cancelé, alegando familia. Y Elena entendió. Pero su voz sonaba decepcionada. Esa noche, sola en mi habitación mientras mi familia dormía,
Cuestioné todo. ¿Era ético mentirle a ellos? ¿O a mí misma? La confrontación familiar explotó al día siguiente. Mi hermano encontró un libro sobre psicología queer en mi estantería. ¿Qué es esto? Ana. ¿Estás en alguna fase? Negué. Pero mi padre intervino, no queremos eso en nuestra familia. Recuerda lo que la Iglesia enseña. Lágrimas brotaron, defendí que era solo para el máster. Pero el daño estaba hecho. Se fueron enfadados, advirtiéndome de consecuencias. Llamé a Elena en pánico. Y ella vino inmediatamente. Respira. Ana. Esto es común. Me abrazó. Y en ese momento sentí la primera chispa real de romance. Pero el idilio naciente se complicó. Elena confesó que sentía algo por mí desde la app. No quise presionar. Pero aquí estamos. Correspondí. Pero con reservas, mi familia me destruiría. Decidimos ir despacio, enfocándonos en la mentoría. Sin embargo, la sociedad intervenía, en una manifestación por derechos LGTB en Sol. Nos vimos envueltas en un altercado con contramanifestantes conservadores. Pecadoras. Gritaban. Elena me protegió. Pero el miedo me paralizó. ¿Era este el precio? Internamente. El conflicto moral crecía. ¿Debía priorizar mi felicidad o la paz familiar? Elena argumentaba por la autenticidad, mentirte enferma. Pero yo veía el dolor en mis padres ojos. Una terapia que empecé, recomendada por ella, reveló mi homofobia internalizada, arraigada en la educación católica. Estás en guerra contigo misma, dijo la terapeuta. Elena se convirtió en mi pilar. Pero el costo era su propia vulnerabilidad, revivía sus traumas al ayudarme. Una traición mayor llegó de mi mejor amiga de infancia. Laura. ¿A quién confié mi secreto? Ella. Influida por círculos conservadores. Lo contó a mi familia. Lo hago por tu bien, dijo en una llamada. Devastada. Confronté a mis padres por teléfono, sí. Soy lesbiana. Y Elena es importante para mí. El silencio fue ensordecedor. Seguido de gritos, no te reconocemos. Colgué. Rota. Elena me consoló esa noche. Pero vi su duda, ¿vale la pena si te duele tanto? La reconciliación tentativa con Elena profundizó nuestra relación. Coescribimos el artículo, publicándolo en una revista académica. El éxito trajo orgullo. Pero también exposición. Rumores en la universidad crecieron. Y una decana conservadora cuestionó la imparcialidad de Elena. Esto podría costarme mi puesto, admitió ella. Culpa me invadió, mi indecisión la ponía en riesgo. En una discusión acalorada, la acusé de empujarme demasiado, tú querías esto. Ella replicó, solo quiero que seas libre. Salí. Pero regresé arrepentida. El punto de inflexión fue un viaje a Sevilla sola. Intenté razonar con mi familia. Mi madre lloró, te queremos. Pero esto es pecado. Mi padre fue más duro, elige, nosotros o esa vida. Elegí irme. Con el corazón hecho trizas. De vuelta en Madrid. Elena me esperaba. Lo siento tanto, dijo. En ese momento decidí comprometerme, seríamos pareja. Pero discretas. Sin embargo, el daño estaba hecho, mi hermano cortó contacto. El precio de la autenticidad era alto. Pero por primera vez me sentía viva. Con la relación consolidándose,
Los desafíos externos aumentaron. En la universidad, la decana inició una investigación informal sobre conflictos de interés entre Elena y yo. Es por el artículo, dijo Elena. Pero sabíamos que era prejuicio velado. España, pese a su progresismo, aún tenía bolsas de conservadurismo en instituciones. Defendimos nuestra posición en una reunión, es mentoría. No favoritismo. Salimos airosas. Pero el estrés cobró factura. Elena empezó a dudar, ¿estamos listas para esto? Internamente. Mi culpa por el rechazo inicial resurgía. En una noche de confidencias. Lo admití de nuevo, te herí al principio. Ella sonrió, eso nos trajo aquí. Pero el pasado pesaba. Mi terapia revelaba patrones, miedo al compromiso por trauma familiar. Elena. Paciente. Me apoyaba. Pero su propia familia reapareció. Su madre llamó. Reconciliándose parcialmente, acepto tu vida. Pero no la entiendo. Eso la fortaleció. Pero me hizo envidiar su resolución. Una nueva traición vino de dentro, en un momento de debilidad. Contacté a Laura para reconciliarme. Ella fingió arrepentimiento. Pero filtró detalles a mi familia. Exacerbando el rift. Mi padre envió una carta, vuelve a casa y cura esto. O estás muerta para nosotros. Destrozada. Confronté a Elena, ¿y si renuncio? Ella se enfadó, eso sería traicionarte a ti misma. La discusión escaló a una ruptura temporal, necesitaba espacio. Sola. Reflexioné sobre las elecciones morales. ¿Era correcto priorizar el amor sobre la familia? En Chueca. Encontré consuelo en el grupo de apoyo. Historias de mujeres que habían reconstruido vidas tras rechazos me inspiraron. Una. Sofía. Perdió su herencia pero ganó libertad. El precio duele. Pero la paz vale más. Dijo. Regresé a Elena. Pidiendo perdón. Juntas lo enfrentaremos. Prometí. El clímax social llegó en una conferencia nacional en Valencia. Elena presentó nuestro artículo. Y yo hablé como coautora. En el QIA. Un asistente conservador atacó, ¿no es esto propaganda queer? Defendimos con pasión. Ganando aplausos. Pero backstage. Elena colapsó por estrés. No sé si puedo más. Confesó. Culpa me invadió, mi indecisión la agotaba. Esa noche. En el hotel. Sellamos nuestro compromiso, seríamos abiertas. Pase lo que pase. De vuelta. Mi familia intensificó la presión. Mi hermano apareció en Madrid. Suplicando, vuelve a la normalidad. Rechacé. Pero el dolor fue inmenso. Elena me apoyó. Pero vi su sacrificio, chazaba ofertas laborales para quedarse conmigo. ¿Vale la pena? Pregunté. Tú vales todo. Respondió. La tensión culminó en una cena con amigos mutuos. Donde anunciamos nuestra relación. Reacciones mixtas, apoyo de algunos. Silencio de otros. La sociedad española. Dividida. Reflejaba nuestro termo y. Internamente. El despertar crecía. Empecé a escribir un blog anónimo sobre mi viaje. Ayudando a otras. Elena lo elogió, estás convirtiéndote en mentora tú misma. Pero el costo familiar persistía, cumpleaños ignorados. Llamadas no respondidas. En una sesión de terapia conjunta. Exploramos el guilt. El amor no es egoísta. Dijo la terapeuta. Elena y yo salimos más fuertes.
pero sabiendo que las batallas continuaban. La resolución parcial vino cuando mi madre llamó inesperadamente: «Te extraño». Ana. No aceptaba todo. Pero era un paso. Elena celebró: «El tiempo cura». Sin embargo, la duda moral permanecía: ¿había elegido correctamente? La relación florecía, pero con cicatrices. Sabía que el camino adelante sería de constantes decisiones y precios a pagar. El equilibrio frágil se rompió con un evento inesperado. Elena recibió una oferta de trabajo en Barcelona, como directora de un centro de psicología LGTB. «Es mi sueño», dijo. Pero implicaba mudanza. «¿Vienes conmigo?». La elección me desgarró. Dejar Madrid significaba cortar lazos definitivos con mi familia. Aún esperanzada en reconciliación. Discutimos noches enteras. Ella argumentaba por un futuro juntas. Yo por no abandonar raíces. «Esto es otro sacrificio», dije. Ella replicó: «O una oportunidad». La presión social aumentó cuando el blog se viralizó, revelando mi identidad accidentalmente. Comentarios mixtos: apoyo queer, pero ataques conservadores. Mi familia lo descubrió. Mi padre llamó furioso: «Nos avergüenzas». Colgué. Pero el daño emocional fue profundo. Elena me consoló: «Estás cambiando vidas». Pero internamente cuestionaba si el precio aislamiento familiar era justo. En una visita a Sevilla, intenté un último puente. Mi madre abrió la puerta. Lágrimas en ojos: «Entra». Hablamos horas. Ella admitió miedos culturales. Yo expliqué mi amor por Elena. No hubo abrazo mágico, pero un «te quiero» susurrado. Mi padre se mantuvo distante. Pero era progreso. De vuelta, le conté a Elena: «Quizá no tenga que elegir todo o nada». Ella sonrió. Pero vi su inseguridad. La decisión sobre Barcelona se volvió pivotal. Acepté ir. Pero con condiciones: visitas regulares a Sevilla. Elena accedió. Pero el traslado trajo desafíos. En la nueva ciudad, enfrentamos prejuicios sutiles en el trabajo. Colegas cuestionaban nuestra relación. «Mantengámoslo profesional», sugirió Elena. Dolida, argumenté: «Eso es retroceder». La tensión creció, llevando a una pelea mayor: «Tú me empujaste a esto y ahora te arrepientes». Ella negó. Pero admitió fatiga: «Los costos nos están desgastando». El despertar final vino en un taller que compartimos sobre resiliencia queer. Escuchando testimonios, vi el patrón: todos pagaban precios, pero ganaban libertad. Esa noche, reconciliadas, planeamos el futuro: matrimonio, quizá adopción. Pero el camino no era fácil. Mi familia progresaba lento, con llamadas esporádicas. Elena perdió contacto con viejos amigos conservadores, pero ganó una red nueva. Reflexionando, los conflictos internos se resolvieron parcialmente. Aprendí que las elecciones morales no son blancas o negras. Cada decisión trae daño y sanación. Elena se convirtió en mi mayor aliada, transformando aquel rechazo en una historia de redención. Pero las cicatrices permanecen: noches de duda, momentos de soledad. España, con su mezcla de progreso y tradición, reflejaba nuestra jornada. Al final, mirando el mar Mediterráneo desde nuestra nueva casa, me pregunté si todo valió la pena. La respuesta no es simple. Pero la libertad sabe dulce. ¿Es moralmente correcto priorizar la autenticidad personal sobre la unidad familiar cuando esta última se basa en prejuicios?